Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Club de Prensa Colombia. Soy Jesús Prado. Es un gusto estar en compañía de dos colegas periodistas colombianos para analizar los temas más importantes y destacados dentro de la coyuntura noticiosa nacional. En primera instancia, Hassan Nazar, periodista. Bienvenido, Hassan. A esta su casa. Usted que estas paredes lo conoce muy bien. No, qué delicia volver a este estudio y además con tan buena compañía y a tratar unos temas que nos interesan a todos. Bienvenido, Hassan. Y también está con nosotros César Piñeros, periodista y presentador de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Gracias, César, por estar aquí también, por acompañarnos. Es un gusto estar aquí debatiendo, hablando de temas de verdad, como dijo Hassan, muy importantes para el país. Estados Unidos está jugando un papel fundamental en la región. Tiene un despliegue militar enorme en el Caribe, sigue con las operaciones en el Pacífico y en la mira están el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias a las cuales ahora Petro está bombardeando. Hablemos un poco, vámonos un poquito a ese juego de lo que se está haciendo en el Caribe contra las organizaciones narcoterroristas, Hassan y César. Mire, yo me iría un poquito más atrás. Lo que ha cambiado en los Estados Unidos es un enfoque de ver América Latina. La administración del expresidente Biden tuvo todos los acercamientos a través de incluso un funcionario excolombiano, asesor del expresidente Biden, para acercarse a Nicolás Maduro. Y acercándose a Nicolás Maduro, prometiéndole que levantaban sanciones, que arreglaban un montón de cosas, le devolvieron a su testaferro Alex Saab, prometiéndole que iban a tener un mejor condicionamiento con ese país. Y vimos que eso fracasó. Cambia el proceso electoral en los Estados Unidos, llega un nuevo presidente con la administración Trump, con Marco Rubio al frente de la Secretaría de Estado, y lo que hay es un enfoque totalmente distinto, porque vieron la realidad, vieron lo que pasa en Venezuela. En Venezuela hay es un cartel de generales, de políticos que han cooptado la democracia y se dedican al narcotráfico. Por eso ahora están incluidos y están la flota en el Caribe mirando con una perspectiva distinta y un enfoque distinto a Venezuela. Pero lo que eso atañe a Colombia es gravísimo, porque resulta... ¿Cuál es el coletazo a Colombia? El coletazo para Colombia es de una gravedad total, porque nosotros somos el mayor productor de cultivos ilícitos de coca. Esa coca sale por Venezuela, pero esa coca transita por la frontera, que es una frontera permeable, donde hay grupos armados ilegales, además, que cruzan el territorio colombiano y venezolano como si fuera el patio trasero de su casa. El ELN, las disidencias en el Catatumbo, son terrenos que son para la fuerza pública prácticamente imposibles de cooptar y que tienen el auspicio del gobierno bolivariano. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la administración Trump ve todo el abanico de posibilidades y dice, la coca está acá, aquí están los cultivos, ¿por dónde pasa la coca? ¿Por dónde se desplaza al Caribe? ¿Quiénes permiten el funcionamiento de esos carteles? Es el cartel de los soles, es Nicolás Maduro y su cúpula militar. Y ahí es donde empieza entonces inmediatamente a relacionarse algo que es mucho más grave, y es, ¿y qué influencia tiene ese cartel de los soles con el gobierno colombiano? Y en eso es lo que están investigando. Y las investigaciones llegarán a ese punto. Exacto, y con los grupos armados ilegales. O sea, el nexo del ELN con el cartel de los soles en Venezuela. Comprobado, hay documentación. El nexo de las disidencias de las FARC con el Venezuela y con el cartel de los soles. Sí, claro, Jesús, y es que hay que también decir que Estados Unidos no está solo, digamos, que en esta lucha contra esos grupos delincuenciales. Vea, el apoyo de Trinidad y Tobago es súper importante, Guyana, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. Es decir, ahí existe un apoyo importante en logística, diplomático, para que pueda realizar, digamos, que todo ese operativo. Pero uno se hace la pregunta, digamos, a estas alturas, cuando ya se han hecho 80 intervenciones a embarcaciones que aparentemente llevan droga, es por qué nunca, si tanto Venezuela está haciendo el control de, digamos, que esas embarcaciones, ¿por qué no lo hizo de manera seguida? Porque es que estamos viendo que Estados Unidos sí lo ha logrado en corto tiempo y ha hecho esa intervención a 80 embarcaciones. ¿Dónde están los resultados de Venezuela? Si es que está de verdad detrás de esos grupos ilegales, de esos grupos narcotraficantes. Es increíble lo que puede venir y lo que se puede desatar, y lo que usted tiene razón, Hassan, en plantear, lo que puede descubrir Estados Unidos. Es que Estados Unidos está haciendo algo que normalmente es lo que se debe hacer, y es lo que llaman follow the money, sigue el rastro del dinero. Y resulta que lo que están haciendo en este momento es dándose cuenta que, y hay que decirlo, Colombia tiene dos costas, costa pacífica y costa caribe. Por la costa pacífica, en Nariño, en la costa de Nariño, de Tumaco, salen embarcaciones cargadas de droga que van a México y van a Centroamérica. Pero por el Caribe colombiano llegan a la Florida, llegan a México, y llegan también a bases, islotes en el Caribe, donde son desplazados y están saliendo por Venezuela. Entonces, el problema del narcotráfico es un punto muy importante en la agenda del presidente Trump. Y lo que está demostrando es una cosa:
Nosotros no vamos a negociar con narcotraficantes. Nosotros no vamos a ceder ante el narcotráfico. Y si el cartel de los soles opera en Venezuela, y si hay un gobierno satélite que además se robó las elecciones presidenciales en Venezuela, y ese gobierno está compuesto por personas que están con lista del FBI, con digamos, recompensas a su cabeza, y además está comprobado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que tienen vínculos con el narcotráfico, los van a perseguir. Esa es la realidad. Yo quería hablar unos minutos de la relación Estados Unidos-Petro. De Estados Unidos llámese Donald Trump-Petro, porque así como hablábamos en el segmento anterior, al final Estados Unidos, enfocado en el cartel de los soles, específicamente en Nicolás Maduro, también está llamando la atención el actuar de Gustavo Petro a los Estados Unidos. Dejo esto sobre la mesa, o si ustedes quieren, también lo podemos ampliar, César, a manera de conclusión, otro aspecto de lo que tocamos. Sí, digamos que como periodista que ha estado todos los días viendo cómo se ha manejado, digamos que esa relación, siento que o el gobierno se ha dejado llevar de manera emocional. Sí, ha sido como muy visceral su actuación frente a las decisiones de Estados Unidos. No se ha pensado en las repercusiones a nivel país. Y yo creo que eso es lo primero que debe ponerse sobre la mesa. Debemos pensar, o debe pensar el gobierno nacional, en las afectaciones que le puede traer al pueblo colombiano, los empresarios, antes de referirme a determinado tema que pueda repercutir de manera negativa en el país. Yo creo que se ha manejado de manera muy negativa. Y se puede complicar para usted lo que viene, lo que queda de mandato de Se Petro? puede complicar si no frenamos, digamos, que ese actuar visceral frente a las decisiones de Estados Unidos. Yo creo que hay que trabajar con mesura, con mucha mesura, y ahí es donde entra el campo de la diplomacia a trabajar, que sean la diplomacia la que empiece a elaborar. Bueno, me da usted, voy a quitarle unos minutos a Hassan, pero es que la diplomacia no ha servido en este gobierno. De hecho, el más reciente episodio que involucra la diplomacia, y digo diplomacia entre comillas, sale la canciller a decir algo sobre el tema Maduro, y la Cancillería tiene que sacar un comunicado diciendo, no, es que eso no es lo que quiso decir la canciller. O sea, creo que no hemos tenido movimientos acertados dentro de la diplomacia en el gobierno Petro. Hassan. Mire, lo que pasa es que esto hay que verlo en una película grande. La relación con los Estados Unidos es una relación de más de 200 años. Y es una relación bipartidista y bicameral. Este señor, Gustavo Petro, llegó con ideología, a meterle su ideología personal a una relación bilateral, con un aliado estratégico de Colombia en múltiples temas. Seguridad, comercio. ¿Sabe cuántas empresas tienen relaciones de mercado construidas durante décadas con los Estados Unidos? Pregúntese usted lo siguiente. ¿Cuál es la relación de los Estados Unidos como pivote en América Latina en muchos de los frentes de guerras contra el narcotráfico, conflictos armados, colaboración estratégica, donaciones de organizaciones no gubernamentales? Entonces, todos los presidentes en Colombia entendieron eso y entendieron que aquí no se trata de ideología, se trata de entender que en Estados Unidos hay demócratas y hay republicanos y hay que llevársela bien con los dos. Que hay unas entidades de gobierno que son vitales para los empresarios colombianos y que hay que abrir ese mercado y sostenerlo y mantenerlo. Pero cuando usted se para, por razones ideológicas, en una calle de Nueva York con un megáfono, a decirle a los soldados estadounidenses que no obedezcan a su comandante supremo, el presidente constitucional de los Estados Unidos, Donald Trump, eso solo lo hace una persona que no tiene ninguna idea de lo que es el respeto por un socio estratégico. Entonces, las relaciones se cuidan, las relaciones se protegen, porque cuando se es presidente de Colombia no se es presidente de lo que yo creo, de mi ideología, se es el presidente de un país. Y eso es lo que Gustavo Petro perdió, esa ruta de navegación. Y lo que estamos viendo es el reflejo de eso. Los Estados Unidos están reaccionando a eso. Quien está dañando las relaciones con los Estados Unidos, quien las ha dañado con Israel por razones ideológicas, ha sido Gustavo Petro. ¿Y cree, como le decía César, que se puede complicar en lo que Yo le creo queda? que los Estados Unidos ya entendió que una cosa, y esto gracias a la Cámara de Comercio colomboamericana, gracias a varios expresidentes, gracias a varios políticos, empresarios, gremios, que han ido a los Estados Unidos y han dicho, mire, entiendan una cosa, este señor se va, en algún momento se va. Esto no, él es el presidente de Colombia, pero los colombianos somos mucho más que esa ideología. Los colombianos tenemos una relación fraterna con los Estados Unidos, tenemos una relación bilateral que queremos mantener, conservar y construir, no destruir. Y en esa medida es que los Estados Unidos también han entendido, venga, allá el señor Gustavo Petro se va para la lista Clinton y van a empezar a mirar ya en este proceso electoral que está viviendo Colombia cómo volver a reconstruir esa relación con Colombia. Porque estoy seguro que en los Estados Unidos son muchos los congresistas que ven a Colombia con aprecio, con cariño, con respeto. Que hay embajadores, exministros, funcionarios que han estado trabajando en agencias multilaterales que dicen, hombre, esto es un mal bache en la historia de Colombia política,
pero esto va a cambiar y ojalá cambie, porque lo peor que le puede pasar al país es que los Estados Unidos no diferencie entre el país Colombia y Gustavo Petro como presidente. Sí, ojalá pase por el beneficio de muchos colombianos y ojalá pase por la economía de un país, por la seguridad de un país que en este momento puede tener serios compliques, ya no para el final del gobierno Petro, como lo decían ustedes dos hace unos minutos, para el futuro. Y el futuro llámese 7 de agosto del 2026 en adelante. Club de Prensa Colombia con Jesús Prado. Hay una nueva polémica en Colombia y es que el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta duras críticas luego de que al menos 15 menores reclutados por grupos armados ilegales murieran en bombardeos de las fuerzas militares en los últimos meses. De acuerdo a los reportes de Medicina Legal, los menores fallecieron en operaciones en Amazonas, Guaviare y Arauca, zonas donde operan las disidencias del Estado Mayor Central, comandadas por alias Iván Mordisco, una estructura señalada como uno de los mayores reclutadores de niños y adolescentes en el país. Este episodio refleja un giro evidente frente al planteamiento inicial del presidente Petro, quien llegó al poder en el año 2022 con la promesa de una paz total, basada en diálogo y en reducción de operaciones ofensivas. Sin embargo, a menos de un año de terminar su mandato, la violencia se ha agudizado, poniendo la seguridad en el centro del debate nacional. Mientras el presidente era opositor, para Gustavo Petro bombardear campamentos era un riesgo para los niños reclutados. Sin embargo, el pasado 10 de noviembre, el mandatario cambió de parecer y ordenó una ofensiva en las selvas del Guaviare contra las disidencias de Iván Mordisco. Hay un marco del derecho internacional humanitario que nos dice actúen bajo estos límites, siempre observando también los derechos humanos. Fue la defensora del pueblo quien confirmó que en ese bombardeo murieron 7 niños. Pues yo le insistí y le voy a seguir insistiendo, e inclusive usé una palabra que no suelo usar y es implorar que suspenda los bombardeos. Pero los 7 niños que cayeron en Guaviare no fueron los únicos. Desde agosto a la fecha, Medicina Legal confirmó que fueron 15 menores que fallecieron en estos ataques y que era una cifra desconocida por Colombia. En el bombardeo el pasado jueves en Arauca murió un adolescente y 4 más en Puerto Santander, Amazonas, el pasado 1 de octubre. Para el gobierno, según la respuesta que ha dado, lo importante no es conocer de antemano que hay menores de edad dentro del objetivo, sino que considera que el hecho de que haya menores de edad no es un impedimento para adelantar los bombardeos. Por ahora, el presidente Petro anunció que no suspenderá los bombardeos a pesar de las súplicas desde la Defensoría del Pueblo por hacerlo. Analizamos de inmediato el tema y quiero poner sobre la mesa el punto que quizás está de fondo y ustedes me dirán si es así o no, y es el tema del reclutamiento forzado. Porque si bien estas acciones del señor Iván Mordisco están directamente atacando él a la población civil, ellos a su vez buscan escudos humanos y los escudos humanos son los niños y en muchas ocasiones niños indígenas reclutados en departamentos como Cauca, como Antioquia, como Chocó. Entonces yo creo que para poner un primer elemento para analizar el reclutamiento forzado en Colombia, reclutamiento del cual este señor Iván Mordisco encabeza el porcentaje con un 40% de todo el reclutamiento forzado en manos de él y de su grupo criminal que se llama Estado Mayor Central, que es disidencias FARC, en otras palabras, FARC. Hassan. Pues es un tema muy complejo. O sea, complejo, Jesús, ¿en qué sentido? Cuando hablamos del tema del reclutamiento no es nuevo. Esto es la historia del conflicto en Colombia y es la historia del drama y la tragedia de lo que es la pérdida del control territorial. Lo que estamos viendo es no centenares ni decenas, sino miles de niños que han sido reclutados durante décadas y han terminado convirtiéndose no solo en escudos humanos, sino en combatientes. Personas que llegan a campos donde les entregan un fusil y les enseñan a matar. Y claramente esto es un drama nacional. Pero lo que no podemos desconocer tampoco es que gran parte del problema que tenemos es que no han sido solo las FARC, el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo. Es un problema de carácter de índole de seguridad nacional. Y nosotros estamos viendo una tragedia porque también tiene un componente humanitario. Y es que las operaciones militares que se desarrollen en cualquier lugar del territorio, sean operaciones de ofensiva militar del ejército, de la policía, antinarcóticos, siempre se van a ver enfrentados a menores de edad. Porque la gran composición de estos grupos al margen de la ley están hechos
de menores de edad. ¿Es verdad? Entonces, si nosotros vemos esto en una composición de política pública, pues el reto es enorme para miles de personas que trabajan en diferentes entidades del Estado y organizaciones no gubernamentales que están reportando exactamente lo que está pasando. Para el Ministerio del Interior es un problema, para el Ministerio de Defensa es un problema, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un problema, para las entidades que tienen que trabajar con derechos humanos en el país es un problema. Y al final, ¿quiénes son los dolientes? Te voy a decir quiénes son los dolientes, los padres de esos niños. Claro. Que muchas veces están en sus casas y llegan por la fuerza esos grupos armados y se los llevan a la fuerza, los reclutan y no los vuelven a ver jamás. Y no hay la capacidad estatal para ir a rescatarlos, para proteger a esas familias en el territorio. Exactamente, y yo creo que César va a hablar un poco de cifras, porque ahí le alcanzo a ver que tiene números, pero antes de que entre César con las cifras, el subregistro, eso hay que dejarlo muy claro, sí. Es grandísimo por lo que usted acaba de decir, Hassan, porque los padres les va a dar miedo denunciar el reclutamiento y que lleguen después, 8 o 10 días después, a matar a la familia que denuncia el reclutamiento. César. Sí, y en eso han insistido muchísimo, por ejemplo, entidades como la Defensoría del Pueblo. Ya decía Hassan que no es nuevo, digamos, que este fenómeno del reclutamiento de menores. Vean, solamente como para analizar unas cifras, 2022, 30 casos según la Defensoría, 2023, 342, 2024, 578 y en el 2025 a octubre tenemos 261 casos de reclutamiento de menores. Ayer conocíamos, Hassan, un caso de verdad muy desgarrador, y es que como una de las 7 de los cuerpos fueron trasladados a Villavicencio, pues conocimos a uno de los padres de una de las menores, 13 añitos, una niña. Sí. La niña, según el padre y la entrevista que le hizo uno de nuestros periodistas allí en Noticias RCN, es que la niña le envió la ubicación al papá y le dijo... ¿Del campamento donde estaban? Del campamento donde estaban. Y el señor va hasta donde las autoridades y entrega la ubicación. ¿Y se la guardaron? Sí había inteligencia, fuentes humanas, que habían entregado información a las autoridades y... Posteriormente, los días siguientes, pues se produce el bombardeo. Y el papá se hace muchas preguntas. Dice, ¿yo qué hice? ¿Sería que cometí un error al haber entregado la información en donde estaba mi hija y me estaba diciendo, quiero regresar a casa? Luego el drama sigue siendo impresionante de los menores de edad. Claro, hay menores adolescentes, sí, pero hay menores que están por debajo de los 15 años. Y sí, ahí es donde está la pregunta de si vamos a proteger entonces a nuestros niños. El mismo papá decía, no hay presencia del Estado. Dijo, aquí vienen y se llevan de nuestras casas a nuestros hijos y ellos no tienen otra opción, sino estar en las filas. Sí, ese es el panorama. Que la cifra es, pasando eso, confirmando lo que usted decía, César, en Colombia cada 48 horas, 3 menores de edad son reclutados. O sea, si lo volvemos los números suyos, ahora son cada 48 horas, 3 menores de edad están reclutados y con un agravante. Si no mueren en bombardeos, como el caso de los últimos 8 días, son fusilados por intentar escapar. Muchos intentan escapar, volver a sus hogares y los fusilan. Pero no solo eso, Jesús, son violados, son ultrajados, son utilizados como personas que no tienen derechos, están sometidos a un orden que no es el orden que debería tener un menor de edad en ningún país del mundo, y los testimonios los hemos visto a través de la historia. Las cifras de la Defensoría del Pueblo sobre reclutamiento infantil son alarmantes, ya lo anticipábamos con César. 30 casos en el 22, se pasó a 342 en el 23 y a 578 en el 24. Para el 25 aún no hay un informe cerrado, pero como lo veíamos, a corte de octubre ya son 261 menores reclutados. En 3 años, este incremento ha sido superado ya en el 870%. Veamos. La niñez está siendo arrebatada por los grupos armados, situación que preocupa a las organizaciones sociales y aseguran que obligan a los niños a dejar el juego y las escuelas por un campo de batalla. Los menores más afectados están en Cauca, norte de Santander y Antioquia, siendo Cauca el departamento con más casos que se registran y las víctimas son niños de comunidades indígenas. Esto refleja la persistencia de un conflicto que sigue atrapando a la niñez en medio de las disputas armadas y el control territorial. Según la Defensoría, las disidencias es el principal grupo responsable de este delito, tema que se habló en la mesa ancha de Noticias RCN. Eso no exime en ningún caso de la responsabilidad que tienen los grupos armados de cesar por completo el reclutamiento y la utilización de menores de edad. Y probablemente no hubo un buen trabajo de inteligencia, probablemente se pudo hacer más, pero en todo caso son situaciones que de todas maneras en el conflicto, en la guerra, es muy difícil de eliminar completamente. Un crecimiento que le preocupa a las organizaciones sociales, quienes precisamente hacen un llamado a generar acciones concretas frente a esta situación.
Bueno, ya tocábamos y dejábamos el tema de fondo, el reclutamiento de menores, pero también esto tiene una coyuntura política y Colombia está ardiendo políticamente. Desde sectores de la oposición a sectores afines al mismo gobierno están criticando la postura del presidente Gustavo Petro por el tema de los bombardeos, una postura que, si revisamos el Gustavo Petro de unos años atrás, pues es completamente contraria y choca con lo que había manifestado, expresado abiertamente el presidente en periodos atrás, cuando era miembro del Congreso y opositor. Inclusive recuerdo que cuando el presidente Iván Duque se realizaron algunas operaciones, atacó ferozmente al gobierno. Aquí se tumbó un ministro de Defensa, no se lo tumbó vía moción de censura, pero tuvo que renunciar justo antes de la moción de censura por un tema de bombardeos. Entonces está también esa parte política que creo que vale la pena que empecemos a analizar en primera instancia César y luego Hassan. Sí, es bastante complejo, digamos que este cambio de postura política, porque cuando veíamos a Hassan, a un congresista de la República como Gustavo Petro, que no, para él no existía argumento alguno en su momento cuando estaban los bombardeos y eran menores de edad también los que caían en esos bombardeos, pues no existía ningún argumento válido para él que justificara precisamente esa acción de la fuerza pública. Hoy tenemos un presidente que cambió totalmente de postura, que de alguna manera lo justifica. Hace 2 días lo veíamos en su alocución presidencial, en donde decía: aquí nadie ha violado el derecho internacional humanitario. Sí. Aquí todos de verdad actuaron como lo ordena el derecho internacional humanitario, y luego uno se hace la pregunta y dice, bueno, pero ¿cuál es la estrategia en este momento del presidente de la República frente a estos hechos tan graves? Además de llamar a los menores de edad como menores combatientes y de alguna manera justificarlo, pero es que no todos son de 15 años o mayores de 15 años, tenemos menores de 13, inclusive de 11 años. La Defensoría hablaba de una 8ª víctima, inclusive allí en el bombardeo de Guaviare. Entonces es bastante controversial. Uno empieza a pensar, cuando está a puertas de las elecciones, si esto hace parte de una estrategia de repente de cara a ese panorama electoral, o qué es lo que está buscando en realidad el presidente. Ahora sí justifica, pero hace unos años definitivamente no lo hacía. ¿Será, Hassan, que es una salida que está buscando Petro afanada en medio de todo lo que ha pasado en sus bajos resultados? No, lo que pasa es que hay que ver el tablero. El tablero es, a Gustavo Petro hay que llamarlo por su nombre, es un cínico. Esa es la realidad, eso no es política, es cinismo, es una vagabundería. Y lo digo en un sentido estricto, pero no solo de él, de una bancada de gobierno. Porque es que fueron varios los congresistas que estuvieron además promoviendo en el pasado por los mismos hechos una moción de censura a un ministro de Defensa. Sí. Pero además eran muchos los influenciadores, eran muchos los artistas, eran muchos los que estaban en las redes sociales diciendo SOS, nos están matando, no le lancen bombas a los niños. ¿Dónde están hoy en día? Gustavo Petro ha sido un cínico y un hipócrita en el tema de seguridad nacional. Y lo hemos visto no solo con el tema de los bombardeos a menores, a los campamentos donde han muerto menores de edad. Con las masacres fue igual. Con el asesinato de líderes sociales firmantes del acuerdo de La Habana. Esos números nos hicieron crecer y crecer y crecer, y ya no hablan de las masacres, ya no hablan de los líderes sociales, ya no hablan de los bombardeos de menores. ¿Saben por qué? Porque la política de paz total fracasó. Esa es la realidad. Y hay un caso puntual que es lo que está pasando. Es un hombre que acaba de entrar ya en la lista Clinton, es un hombre que los Estados Unidos está perfilando claramente a uno de los socios estratégicos de ese gobierno, que es el cartel de los soles de Nicolás Maduro en Venezuela, donde ya sabemos abiertamente que hay unos procesos abiertos en los Estados Unidos con unas recompensas amplias, y donde le están diciendo el país queda desertificado. Y en gran medida el país, Colombia, está sufriendo este flagelo es por el fracaso de la paz total. Entonces, ese discurso político que utilizaron de Gustavo Petro en la oposición diciendo que es que no se podía bombardear a menores de edad, evidentemente queda en el vacío, porque las operaciones militares, usted no puede exponer a los militares en el campo a que crucen campos minados, a que sean expuestos a francotiradores. Tiene que utilizar la fuerza aérea y tiene que utilizar la capacidad aérea para acabar con esas disidencias que están poniendo carros bomba, que están asesinando, que están reclutando. Entonces el discurso cambia y es absolutamente cínico e hipócrita escuchar a un presidente, Gustavo Petro, cambiando el discurso de esa forma, como lo está haciendo Roy Barreras, Iván Cepeda y un montón de gente que no solo está en la política, repito, está en la vida social también. ¿Sabe qué es lo paradójico de todo esto, César y Hassan y televidentes? Que el señor Iván Mordisco, las disidencias del Estado Mayor Central, al principio del gobierno, con lo que usted dice de la paz total, Petro lo nombró gestor de paz. Él estuvo amparado, fue beneficiario de la paz total. En ese momento, al principio del gobierno, no había bombardeos, no había ataques frontales. Se dice
se dice que había orden inclusive presidencial de no atacarlos si ellos no atacaban primero. Pues entonces, zanahoria al principio y ahora sí, garrote como quizás parte de una estrategia. Pero yo le ampliaría y yo soy muy enfático en eso, porque el presidente ya sabemos su discurso, sabemos que es falaz en muchas de las cosas que dice, pero la sociedad civil en este caso a mí sí me molesta mucho. Le voy a decir nombres. Roy Barreras es un congresista que fue el que promovió, cabeza de los que promovió ese debate de control político de moción de censura contra el ministro Botero. Lo hizo también cuando estaba en el Congreso contra otros exministros como Diego Molano o como Carlos Holmes Trujillo. Ese señor sale hace pocos días en los medios de comunicación diciendo, no, yo nunca he dicho que no haya bombardeos. Por favor, ese señor va a ser candidato presidencial. Y lo que tenemos que estar pendientes nosotros en Colombia es que ese tipo de personas, esa hipocresía política, no termine otra vez electa en ningún puesto del Estado, porque esa es la gravedad del asunto. Ya sabemos cuál es el discurso de Gustavo Petro, pero ¿y los demás alfiles? Sí. Ese es el tema. César, sobre el tema de la paz total, porque creo yo que al hacer los bombardeos y al cambiar de estrategia militar, Petro está reconociendo implícitamente que fracasó la paz total. Sí, claro, lo está reconociendo, digamos que no abiertamente, pero sí, digamos que el panorama así lo demuestra. Pero yo quiero tratar un tema bastante importante y es que lo mencionaba la misma defensora del pueblo y es que no hay comunicación con el gobierno. Ella se cansa de hacer alertas tempranas. No hay comunicación entre el gobierno, menos afuera. O sea, ni los ministros, ni los directores de entidades, ellos mismos no se hablan, pues menos van a escuchar a la Defensoría, qué sé yo, a la Procuraduría. Claro, y se cita, por ejemplo, un debate de moción de censura para el ministro de Defensa y resulta que esos mismos defensores, como lo decía bien Hassan, que antes salía por las redes sociales o por los medios de comunicación criticando la postura de los bombardeos, defendiendo a las víctimas, pues hoy en día no estén apoyando absolutamente nada de la defensa de los menores de edad. Eso es muy controversial. Y como es el equipo de gobierno, pues obviamente eso es lo que va a pasar. Justifican a su cabeza, que en este caso es Gustavo Petro. Entonces están con él. Sí. Y no están criticando, digamos, que esa situación tan grave que está ocurriendo con los menores de edad. Seguimos en Club de Prensa Colombia. Esta tarde nos acompañan Hassan Nazar, César Piñeros y estábamos hablando del último bombardeo en el Guaviare, en Colombia, donde murieron 7 menores reclutados por las disidencias de Iván Mordisco. Esto desató un debate que ha golpeado de frente al presidente Gustavo Petro, el mismo líder que cuando era oposición condenaba con vehemencia cualquier operación militar con presencia de menores de edad. Hoy está justificándolo desde el poder. Las posturas de Gustavo Petro han cambiado según su posición. En octubre de 2020 era tajante contra los bombardeos y cuestionaba el accionar militar desde 2024. Entonces, porque la FARC recluta menores, hay que aplaudir que la Fuerza Aérea y el Ejército mate 312 menores de edad. Recién posesionado como presidente, eso aseguraba. No van a morir más niños bombardeados. Sin embargo, hoy su postura es diferente. Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores. Hoy, exfuncionarios que fueron fuertemente criticados por Petro aseguran que ha sido un error el manejo del accionar militar. Pero la gran equivocación fue salir a decir que no iba a bombardearse a menores, porque eso hizo que se apetrecharan de menores para evitar los bombardeos y está pagando las consecuencias. Y los petristas los destrozaron en las redes sociales y los criticaron. Pero hoy se enfrentan a una cruda realidad y validan estas operaciones. Y aseguran que lo que ha hecho es incrementar el reclutamiento y el accionar criminal. Hay datos que dicen que el reclutamiento en el gobierno de Gustavo Petro ha aumentado un 248%, el reclutamiento de menores. La política de paz total permitió el crecimiento de estos grupos por unos ceses al fuego que los dejaron seguir reclutando y seguir en narcotráfico. Según el gobierno, los bombardeos continuarán contra estas estructuras criminales. Seguimos el análisis. Quiero poner sobre la mesa el nombre de Iván Velásquez. Pasamos de Iván Velásquez como ministro de Defensa al principio del gobierno Petro con una postura suave hacia grupos armados criminales, de diálogo, de paz total, de lo que decíamos hace unos instantes, de zanahoria, a una postura quizás más dura con Pedro Sánchez, que viene de la Fuerza Aérea, viene de ser miembro activo de la Fuerza Aérea, está retirado y asumió el Ministerio de Defensa hace poco. Hablemos un poco de esa figura del ministro de Defensa actual y cómo cambió, si es que para ustedes hay un cambio entre lo que se hizo con Iván Velásquez a lo que tenemos con Pedro Sánchez Hassan. Pues es que yo creo que más allá de la figura del ministro, lo que estamos teniendo es una realidad que es imposible de negar.
La política de paz total del presidente Gustavo Petro planteó varios ejes. Uno de ellos era que iba a desmovilizar al ELN. En 3 meses, dijo. Tengo desmovilizado, no existe el ELN. Carreta. Falso. Voy a detener las masacres. No las detuvo, siguen creciendo. Voy a detener el asesinato, los crímenes contra líderes sociales firmantes del acuerdo. Tampoco lo pudo hacer. Ahí están. Aumentó el secuestro, aumentó la extorsión. Entonces, cuando estamos viendo la gran película, mire los Estados Unidos lo que está mirando ahora. Está diciendo, crecen los cultivos ilícitos de coca. Hay mayor producción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La política de seguridad del gobierno fracasó. Le pusieron un título, paz total. Fracasó esa política. Lo reconoció hace unos días el propio ministro del Interior, Armando Benedetti. Tiene que haber un cambio en la cúpula. Y tiene que haber un cambio inmediato en el Ministerio de Defensa. Lo que pasa es que el reto que tiene ahora Gustavo Petro es ir justamente, y qué buen resumen el que hicieron ustedes con todas las declaraciones de Gustavo Petro a través de los últimos años, es ir en contra de su propio discurso. Y es que se lo advirtieron desde el primer momento. El tema de la seguridad, Jesús, no es un tema de partido político, es un tema de país. De nación. Esa no es una bandera con la que uno puede jugar con demagogia. Están las cifras, están los datos, son temas de colaboración, de estrategia militar. Rompió las relaciones con Israel. El país que más ayuda en inteligencia le puede dar estratégica a Colombia es entregarle prácticamente todas las herramientas a los grupos armados ilegales. Es entregarle a todos los bandidos, a AMPA, las herramientas para que se multipliquen, para que recluten, para que produzcan más cultivos ilícitos de coca, para que haya más laboratorios. Entonces, ese fracaso, ese colapso total es lo que está haciendo que tenga que empezar a tomar medidas como volver a bombardear. Y lo que va a pasar de ahora en adelante es que el gran reto no lo tiene ya este gobierno, lo tiene el próximo gobierno. El próximo gobierno de Colombia va a tener que enfrentarse a una oleada de violencia y de inseguridad terrible. Y ese es uno de los puntos más neurálgicos de toda la discusión de lo que va a tener esta elección presidencial. César, sé que teníamos el nombre de Iván Velázquez y Pedro Sánchez, pero quiero hacer simplemente para un elemento para claridad a los televidentes. Pedro Sánchez que se va a ver expuesto a una moción de censura en el Congreso, ¿o no? No, pero esa moción creo que ya no pasó. ¿La radicaron y la tumbaron? Sí, entonces no va a enfrentar. Y no va a tener. Y bueno, y así enfrentar al Congreso, ¿no? Y son unos verdes los que quieren promoverla, pero al final los partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y demás, no la van en ningún momento van a entrar en esa discusión. No, simplemente tenía presente el tema del Congreso. Es decir, los mismos partidos de gobierno fueron los que no apoyaron la moción de censura. Ok, o sea, entonces, no se va a enfrentar al Congreso. Bueno, el papel del Ministerio de Defensa. Bueno, yo siento que aquí tenemos una postura bastante compleja porque pues, ni el anterior ministro de Defensa ni el nuevo ministro de Defensa han podido tomar decisiones por sí solos. Aquí pues obviamente están siguiendo las indicaciones del presidente de la República y teníamos un Iván Velázquez que estaba, como usted bien lo dijo, en esos diálogos abiertos o con los grupos armados ilegales, y tenemos ahora un ministro de Defensa que tiene que enfrentarse pues, a una criminalidad que ha crecido exponencialmente. 25.000 hombres, lo decía inclusive nuestra periodista Diana Coronado, 25.000 hombres hoy de distintos grupos armados ilegales en el país, y lo decía bien también Hassam, o sea, cuando venga el próximo gobierno se va a enfrentar a grupos que se han robustecido en este gobierno porque les dieron gabelas por todos lados, y al haberles dado gabelas pues ellos aprovecharon la oportunidad, porque ¿quién no aprovecha la oportunidad? ¿Sí? Crecieron en distintas zonas del país. Nosotros hablábamos precisamente de ese reclutamiento y se extendió a zonas en donde no se estaba, habían cifras menores, pero ahora tenemos al departamento de Nariño también azotado por ese mismo fenómeno. Perdón, le doy una nota, es que les dieron hasta carros de la UNP. Claro, se puede movilizar, hasta el ¿no? Estado entró a proteger a los delincuentes, claro. O sea, a darles escoltas. Entonces, imagínense, esto es una vagabundería, eso es lo que es. Ahora, hay un elemento también que va paralelo al tema de las acciones militares, el tema de los bombardeos, y es que ustedes no notan al presidente Petro desesperado, digo yo desesperado, esto es mío, para que luego no lleguen las críticas, desesperado anunciando en tuit o en X que hay incautaciones, que se ha incautado, que se está rompiendo. Claro, es que hay incautaciones de droga, pero es que ¿cuánta droga, cuánto cultivo hay en este momento en Colombia? Muchísimo. Entonces, como hay tanto cultivo, que ya nadie puede decir que no hay cultivo, pues las incautaciones también van a echar para arriba. Entonces, ese es otro indicador que nos refleja un conflicto interno grave, una problemática en las regiones, en esa Colombia profunda que quizás afuera no lo ven. Es que usted está planteando un escenario que es terrible, pero está advertido y que desafortunadamente es producto también de lo que fue el proceso de paz de La Habana.
y es que se prohibieron las aspersiones aéreas con glifosato. Entonces, la Corte Constitucional tiene legislación sobre el tema. Entonces, hay unos estudios que dicen, usted no puede asperjar. Si usted no asperja los cultivos ilícitos, usted tiene que hacerlo a través de erradicación manual o sustitución de cultivos. Erradicar manualmente, yo le voy a decir, yo he estado en Nariño viendo el proceso de erradicación manual y están las comunidades enfrente y está el SMAT en unas temperaturas terribles muy cerca a Tumaco y los erradicadores tratando de arrancar mata por mata. Mientras tanto se exponen a que francotiradores de los que están sembrando los cultivos les disparen. Si no hay campos minados, si usted no puede asperjar esos cultivos, ¿cómo erradica? Pues es muy difícil, pero el discurso además ambientalista que está mezclado en esto con el tema de seguridad, ¿qué es lo que ha hecho? Que exponencialmente esos cultivos se hayan multiplicado y llega un momento en que se vuelve irreversible porque esos grupos armados, digámoslo como es, se alimentan del narcotráfico, viven del narcotráfico. Ese es el combustible con el que compran armas, con el que extorsionan, con el que desplazan y esa es la gravedad del asunto. Sobre el tema, las azonadas, es que ahora tenemos azonadas cada tanto en las mismas regiones del país y cuando llegan los mismos operativos de la fuerza pública sobre esas zonas en donde hay extensas hectáreas de cultivos ilícitos, pues es la misma comunidad. Ya tenemos a los delincuentes en anillos de seguridad y la misma comunidad protegiendo todo el sistema de los cultivos ilícitos. Cuando llegan las autoridades, pues no pueden hacer absolutamente nada. En el peor de los casos los secuestran, duran con los soldados un montón de días. Sí, los dejan ahí. Exactamente. Increíble. Llegamos al final del Club de Prensa Colombia. Hoy agradecido con Hassan Nazar, periodista, colega. Gracias por la invitación, amigo. Un placer estar acá además. Gracias, siempre bienvenido, Hassan. A esta su casa, NTN24, y a César Piñero, pues que lo tengo aquí al lado. Sí, muchísimas gracias. Periodista, presentador de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Gracias de verdad a los dos por haber participado y por haber ayudado a entender un poco más la realidad de Colombia. A los televidentes los invitamos a que sigan con la programación de NTN24 y también a que sigan recibiendo información. Estamos en X y en Instagram como @NTN24 y el contenido también lo pueden revisar en nuestro portal web www.ntn24.com. Gracias por su compañía.